Hola, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Carlos Tirado y esta es la presentación técnica de mi aplicación de IMC, mi IMC App, como podemos ver aquí, para la clase de computación avanzada en Java. Y bueno, comencemos. Vamos a primero dar una pequeña introducción sobre el objetivo y bueno, el propósito de esta aplicación. El propósito de esta aplicación es que cualquier persona pueda registrarse en la plataforma, iniciar sesión y calcular su índice de masa corporal, ingresando su peso, ya que la estatura se registra, pues al registrar el usuario. Esta aplicación guarda cada cálculo en un historial para que el usuario pueda ver cómo pues, ha cambiado el IMC en base al tiempo. Mm, y bueno, esta aplicación está construida con Jakarta EE10. Vamos a utilizar en este caso un servidor de aplicaciones que en este caso va a ser Glassfish 7. Y como base de datos vamos a utilizar MySQL. Y primero vamos a empezar con lo que es la arquitectura MVC. De las siglas, vienen las siglas de Model View Controller o modelo vista controlador en español. En la capa de modelo vamos a tener 5 clases. Las vamos a explicar a continuación, pero pues básicamente son las clases de conexión, usuario, medición, usuario DAO y medición DAO. Que básicamente este capa lo que hace es representar los datos, hacer la lógica y accede a la base de datos de MySQL. Después, tenemos la capa de vista, que básicamente son todos mis JSPs. Estos 5 de aquí. Estos 5 JSPs. Y básicamente esta capa lo que hace, bueno, lo que es que básicamente es lo que ve el usuario en el navegador. Y por último, la capa de controlador. Vamos a tener 6 clases, que en este caso van a ser nuestros 4 servlets, que los vamos a explicar a continuación. Y nuestros respectivos REST y la configuración del REST. Y sí, a continuación vamos a explicar todo esto. Primero vamos a empezar con la clase a explicar lo que es la clase de conexión de base de datos. Básicamente lo que hace esta clase es hacer una conexión con mi base de datos, comprobando que pues ya sea la URL, el usuario y la contraseña pues estén correctos. Si todos mis datos están correctos, si todo está bien, pues va a generar esa conexión. Y si no, pues va a regresar los distintos errores de que no se encontró la base de datos o no se pudo conectar a esta. Ok. Continuando, tenemos la clase de usuario, que básicamente lo que va a hacer es esta clase contiene los distintos atributos que nos interesan del usuario, que va a ser su nombre, su nombre de usuario, nombre completo, contraseña, edad, sexo, etcétera. Y pues aquí tenemos los distintos constructores. Bueno, el constructor vacío es el constructor por default. Y pues este constructor que básicamente lo que hace va a ser que va a generar un objeto de usuario pues con los atributos que nosotros le estamos dando. Y ese objeto nos va a servir en un futuro para poder hacer las distintas consultas o registros a la base de datos que se va a ver en usuario DAO, pero a continuación vamos a pasar a esa clase, ¿no? Y por último son los distintos getters and setters, que básicamente lo que hacen estos es que ya sea obtiene un dato, o sea, retornamos un dato que nosotros queramos,
o cambia algún dato que nosotros queramos del objeto de usuario. Lo mismo con medición DAO, al igual que... Ah, perdón, medición Java, una disculpa. Ahorita pasamos a medición DAO. Básicamente es muy parecido a usuario, que tenemos los distintos atributos, y los constructores. Este, ajá. Pero en este caso la diferencia con el usuario es que vamos a tener dos métodos. Estos métodos nos van a servir para calcular el IMC y ya lo va a retornar como un double. Y después este método lo que va a hacer es que nos va a retornar una cadena, que en este caso va a ser el rango de donde estamos, normal, peso, sobrepeso, y los va a retornar como una cadena dependiendo del IMC que nosotros tengamos. Y pues los distintos getters and setters. Y pasemos a usuario DAO y medición DAO. A grandes rasgos, estas clases lo que hacen es hacer las distintas consultas o registros en nuestro SQL, en nuestra base de datos SQL. Aquí podemos ver que manda el comando que a SQL en estos signos de interrogación quieren decir que se van a rellenar a continuación con estos datos de aquí. Y pues más estos datos que se obtienen de nuestro objeto usuario, que es el que vimos anteriormente, pues va a poder hacer el registro. Lo mismo con esta parte, pero ahora en este caso vamos a seleccionar este donde el usuario y la contraseña sean tal. Gracias a eso, pues vamos a poder hacer el login y obtener los datos, obtener ya el nombre, el ID y así. O sea, básicamente lo que hacen estas dos clases es hablar con, yo lo interpreto como que es el intérprete o el que se comunica con SQL y nos sirve para hacer consultas y registros y obtener los datos que pues, en este caso pues necesitamos, ¿no? Y también sirve para pues no hacerlos directamente en el servlet, para que esta aplicación en un futuro pueda ser pues escalable y si tenemos que cambiar algo, pues se cambie en los DAOs, eh, que vienen de las siglas de Data Access Object y pues sí, Data Access Object. Mm, bueno, que más o menos la traducción sería objeto... Ay, no, la verdad, no sé, pero... No sería la traducción literal, pero pues es un objeto que accede a nuestros datos de SQL. Bueno, sí, pues es la traducción. Pero bueno, continuemos. Bueno, ya por último, vamos a pasar a nuestros servlets. Empezando por la parte del login. El login siempre es la primera página que se nos muestra cuando iniciamos la aplicación. Básicamente, pues el lugar nos va a mostrar el formulario. Esta parte nos va a mostrar el mensaje de como de registro exitoso si viniéramos de la página de registro y nos acabamos de registrar. Y bueno, continuamos con la parte de post, que es lo que va a recibir los datos del formulario. Va a buscar el usuario en la base de datos. Y pues el usuario existe, nos va a redirigir a la parte de cálculo. Y si no existe, nos va a decir que hay un error. Después, la parte de registro. Es donde el usuario se va a registrar. Nos va a mostrar el JSP de registro si se ingresa por primera vez.
Nos va a pedir los datos del formulario, nombre, contraseña, edad, sexo, estatura. Y pues primero tenemos que validar si la edad es menor que 15, nos va a dar un error. Y si la estatura no está en el rango, también nos va a mostrar un error. Y pues no nos va a dejar registrarnos. Después de eso creamos el usuario. Este... Sí, creamos el objeto. Y después, en base a ese objeto, este, lo registramos en la base de datos. Y pues según si se pudo registrar o no, nos va... Este es el mensaje de login que les decía, que nos va a mostrar aquí que registro exitoso. Pero bueno, y si no se pudo, pues nos va a mostrar que no hubo un error y que pues, el nombre del usuario ya existe o que, ¿cómo se dice? Pues sí, ¿no? O sea, no podemos registrar pues dos usuarios iguales, ¿no? Después continuamos en la parte del IMC, que es la parte donde se calcula y ya nos muestra el IMC, ¿no? Primero, pues nos va a verificar si hay alguna sesión activa. Ujujú. Y ya. Bueno, primero, pues muestra primero el formulario y verifica si hay alguna sesión activa. Después, lo mismo, verifica si hay una sesión activa y recupera el usuario de la sesión. De esta sesión que ya tenemos activa, pues ya, pues recuperamos al usuario. Después recibimos el peso. Aquí recibimos el peso, que sea válido y ya. Si el peso no es válido, pues nos va a dar un error. El peso obviamente tiene que ser mayor que cero. Igual si es menor que cero nos va a mandar un error. Ay, que lo estoy moviendo. Ahí está. Por último, ya si el peso es correcto, nos va a mandar a... Bueno, no nos va a mandar. Va a crear la medición. Va a calcular el IMC. Y va a guardar esta medición en la base de datos. Y pues por último ya vamos a pasar a la vista de resultados. El JCP de resultados. Aquí está. Y por último, pues ya le va a mandar esta medición de este usuario a la vista de resultados. Por último tenemos el logout, que básicamente es lo que hace que cuando un usuario ya cierra sesión, nos borran todos los datos de la sesión. Con este comando de sesión invalidate ya se cierra toda esta sesión y ya no se guarda nada. Por último, ya acabamos con los servlets. Pasamos a los JCPs. Básicamente, pues es la vista de todo. Por ejemplo, toda esta parte pues es parte de diseño. Aquí descargué una fuente de Montserrat, le puse el color verde, todo eso. Se hacen todo esto que está verde es puro diseño. Y pues en base a lo que nos mandan los servlets, pues es lo que va a mostrar pues la vista, ¿no? Básicamente todos los JCPs, pues déjenme minimizo esto, ahí está. Sí, o sea, dependiendo de lo que nos mandan los servlets, pues es lo que vamos a mostrar en pues en nuestra página de JCP. Por ejemplo, aquí creamos el objeto usuario y obtenemos el IMC, la clasificación, el peso, la estatura.
O sea, de ahí obtenemos toda la información. Por último, ay, me faltó explicar los REST. Ahora sí, por último, las REST. Primero tenemos REST config, que básicamente esta notación es como si fuera un letrero, por decirlo así, que cada que le pidamos a la Glashfix una petición REST, por decirlo así, va a tener esta anotación, por decirlo así. O sea, todo lo que sea una petición REST en esta aplicación va a empezar con diagonal API. Y después tenemos el IOS REST Service. Este servicio básicamente es lo que permite que el historial aparezca dinámicamente en la pantalla de resultados. Esta REST de aquí en la pantalla de resultados lo que hace... Aquí está. Resultados lo que hace es que cuando la página se carga, el JavaScript hace una llamada fetch a IMCA, diagonal API, mediciones, más el ID del usuario, seguido del ID del usuario. El servidor responde con un arreglo JSON. Aquí está. Que contiene todas las mediciones y el JavaScript las convierte en filas de tabla una por una. Esto se le suele llamar como una llamada Ajax y mejora la experiencia del usuario porque la tabla aparece sin recargar toda la página completa. Y obtener mediciones, medición DAO. Y sí, básicamente hace que pues la tabla se muestre pues sin cargar, sin recargar la página de nuevo y hace que sea más dinámico. Este JCP se hizo por si llega a haber algún error. Y este se configuró en este archivo de web.xml. En este caso, si llega a haber un error 404, que es que no se encuentra la página, va a mandar este error. O un error 500 que no se pudo conectar con la base de datos, también va a mostrar este JSP de error. Pero pues esperemos que no sea el caso. Y bueno, ya creo que ya se explicaron todos pues cómo funciona o interactúa la aplicación. Así que vamos a pasar a su diseño de base de datos brevemente. A ver, déjenme borro esto para poderle mostrar cómo está. Pues bueno, aquí podemos ver el diseño de la base de datos, ID, usuario ID, peso, IMC, clasificación y nuestras distintas llaves, que básicamente es una llave, es un registro único y que se autoincrementa y no se puede modificar. Así que, ajá. Y pues aquí tenemos las distintas pruebas que ya se hicieron. Vemos que tenemos en este caso es de la tabla de usuarios, que tenemos ID de usuario, peso, IMC, clasificación y fecha de medición. Aquí tenemos pues los distintos datos. Ahorita vamos a hacer una prueba para ver cómo va cambiando. Y igual con mediciones. Lo mismo, tenemos aquí nuestro ID, usuario ID, peso, IMC, clasificación y fecha de medición. Y aquí tenemos la tablita. Igual aquí tenemos unos usuarios que ya probé, ya registré. Y pues básicamente es el diseño de mi base de datos. Y pues bueno, ya vamos a pasar al diseño de la aplicación. Vamos a darle clean and build por cualquier cosa. Y vamos a darle run. Van ahí. Ok, vamos a cerrar estas. Y pues vamos a iniciar con el flujo del registro. Soy un usuario nuevo que acaba de entrar y me registro. Nombre completo. Vamos a ponerle Raúl. Raúl Tirado. Le vamos a poner usuario Rulas.
Contraseña, vamos a ponerle la que sea. Edad 40 años. Masculino y vamos a ponerle el que mide 1.80. Se registra. Vamos a guardarla. Y pues primero vamos a ver el caso si ponemos un usuario que no existe. Que en este caso, hola. ¿Cómo es? Cualquier contraseña. Vamos a ver que no inicia sesión. Igual si ponemos el usuario correctamente y la contraseña no es, vamos a ver que no inicia sesión. Y bueno, ahora sí vamos a ponerle el usuario que acabamos de crear. No sé que era Rulas. Creo que era hasta la contraseña. Sí, sí era la contraseña. Y pasamos a el cálculo. Vamos a ponerle que pesa 90 kilos. Vamos a calcular el IMC y vamos a ver que está en sobrepeso. Y digamos que en unos meses hace dieta y baja 85. Y aquí se puede ver el registro. Y podemos ver que ya se aplicó más y baja 80. Y aquí se va guardando las fechas, peso, el IMC y la clasificación. Que podemos ver que aquí ya es normal, ¿no? Y en estas está en sobrepeso. Ok, y cerramos la sesión. Y por último, pues vemos en la base de datos, vamos a refrescarla y podemos ver que aquí se registró el usuario. Y en mediciones aquí está, vamos a refrescarla, bueno, creo que ya. Pues aquí están las tres mediciones, ¿no? De 90, 85, 80 y la fecha de ahorita, ¿no? Y pues básicamente esa es la aplicación. Muchas gracias por ver el video y espero que todo haya quedado claro. Espero no haberme hecho muchas bolas. Pero espero que se haya entendido a grandes rasgos cómo funciona y buenas noches. Muchas gracias por su atención.